de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí. Pero falta el acta. El acta de la sesión 21ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y la sesión, 1534. el acta de la sesión 22 queda a disposición de las señoras y señores diputados. 1434. Señor secretario. Señor presidente, se ha recibido oficio del secretario general de la Cámara, por el cual comunica que la corporación no accedió a la solicitud en orden a sesionar simultáneamente con ella el día 16 de octubre de este año. Enseguida, comunicación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Industria del Salmón y ramas afines, mediante el cual hace llegar propuestas al proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. En síntesis, manifiesta su preocupación ante la eventual aprobación del proyecto porque se aumentarían los robos y por ende podría peligrar la seguridad laboral. Por otra parte, solicitan que se apliquen penas rigurosas por los ataques a centros de cultivo y a sus trabajadores. Finalmente, plantean no estar de acuerdo con la creación de una pesquería abierta y sin control. En tercer lugar, comunicación de la Federación de Trabajadores de Planta de Proceso y Bahías del Norte, mediante el cual solicitan exponer sobre la denominada Ley Corta de Pesca en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal. Y por último, oficio del Superintendente de Medio Ambiente, por el cual responde que solicitó al Tercer Tribunal Ambiental la detención del funcionamiento por 30 días del Centro de Engorda de Salmones del sector sur de Punta Redonda, Isla Ward, comuna de Calbuco, región de los Lagos, de propiedad de Marine Harvest Chile, autorización que fue concedida. Continúan elaborándose informes de fiscalización para detectar incumplimiento en la normativa ambiental vigente y, en su caso, instruir el respectivo proceso sancionatorio. Esa es la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. La cuenta la tenía ahí, bueno. Ya la habían guardado tan rápido. En la cuenta la ley corta, la llamada ley corta de pesca no la tenemos nosotros, esa es la que tiene el Senado, ¿no? No sé si podemos decirle, la podemos discutir igual, pero calma. Pero por ahora no la tenemos, ¿ya? Hay una que se llama ley corta de pesca que se está discutiendo allá, pero nada. Y entonces, ya se detuvo el funcionamiento de una planta en el tema de Marine Harvest. Bueno, esta sesión tiene el propósito de continuar con la discusión particular del proyecto de ley iniciado en moción de los exdiputados Fuentes don Iván, Morano don Juan, Ojeda don Sergio, Ulloa don Jorge y de los diputados Berger, don Bernardo, Espinosa don Fidel, Flores don Iván, Torres don Víctor, Walker don Matías, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. Tenemos a los funcionarios tanto del Ministerio de Economía como de la Subsecretaría y Cernapesca, que, ¿no es cierto?, que nos están ayudando. Y entonces, señor secretario, la idea es que nosotros podamos, en el tiempo que nos queda, ojalá pudiéramos despachar, ¿no es cierto?, el proyecto. Nosotros vamos a votar hoy día. Si les parece, entonces procedamos, sí, vamos leyendo lo que tenemos y empezamos a tomar decisiones al respecto. La primera indicación de los diputados Berger y Romero al artículo 1 del texto base de trabajo, para reemplazar sus artículos 1, 3 y 6 por el siguiente, cambiando lo demás su numeración correlativa. Artículo 1. Modifíquese el inciso 3 del artículo 70 de la Ley General de Pesca y Acuicultura en el sentido de incorporar el siguiente inciso 4 nuevo. Asimismo, transcurrido el plazo indicado en el artículo 118 quater o su prórroga, cuando corresponda, atendidas las circunstancias ambientales y sanitarias que correspondan, se podrá excepcionar a los armadores artesanales inscritos al registro pesquero artesanal para capturar ejemplares de la especie dentro del área marítima respecto de la que se hubiere producido dicho evento. Y también hay una indicación segunda del diputado Toa que dice: las cantidades extraídas por cada embarcación deberán ser declaradas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y no podrán, en caso alguno, ser destinadas para consumo humano. Muy Esas bien. son las indicaciones del artículo 1. Esta indicación en el artículo 1, ¿no es cierto?, que dice que
Autorícese a los pescadores artesanales inscritos en el registro pesquero artesanal la extracción de especies salmonídeas presentes en el área marítima correspondiente a su región y que las cantidades extraídas por cada embarcación deben ser declaradas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y que esta autorización solo será aplicable en el área marítima. Entonces, ofrezco la palabra al diputado Bernardo Berger o algún diputado que podamos rápidamente. Ya sabemos de qué se trata, pero yo no quiero explicarla, preferiría que los autores la pudieran explicar. Diputado Berger. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los representantes de la Subsecretaría de Pesca que están presentes en la sala. Bueno, la verdad las cosas que siguiendo, ¿no es cierto?, la línea matriz que tenía el proyecto inicial, que empezamos a analizar y discutir en esta comisión, y que después ingresó esta indicación sustitutiva por parte de nuestro presidente de la comisión. Lo que pasa aquí es que esta nueva indicación sustitutiva va del día 0 hasta y se transforma, por supuesto, que en una nueva pesquería. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿verdad?, o lo que hemos estado, por supuesto, que analizando. Y la indicación que hemos instalado con algunos colegas parlamentarios busca mantener en el fondo la idea matriz del proyecto, generando una autorización especial y no una nueva pesquería como lo establece esta indicación sustitutiva. Y con esto se estaría pasando a llevar los 60 días, ¿no es cierto?, que posterior a lo que a los escapes. Por lo tanto, nosotros la duda que tenemos y por supuesto que la preocupación, la reacción, ¿no es cierto?, de la indicación sustitutiva, no vela por la inocuidad de la alimentaria y se pierde, por supuesto, la trazabilidad al existir autorización permanente, ¿verdad? Es distinto a lo que estaba la idea matriz del proyecto, que incluso yo participé en la comisión anterior. Y también dentro de la misma redacción, ¿no es cierto?, de esta indicación sustitutiva, no se basa en datos o estudios que sean concretos o específicos, y se asume que existen asilvestrados, lo que no ha sido válido por la autoridad técnica, validado en el fondo por la autoridad técnica que regula o que dice relación, digamos, con lo que es el control, la fiscalización y todo lo que es el devenir de estas especies, que son las que de alguna manera estamos en este momento tratando. También en la misma redacción de la indicación sustitutiva, de alguna forma se establece la autorización permanente y crea y eso, de alguna manera, nosotros preveemos que puede, ¿no es cierto?, blanquear lo que es el salmón que ha sido robado. Entonces, esas básicamente son algunas de las preocupaciones que tenemos algunos parlamentarios en torno a esto, y lo otro que genera un incentivo a la ruptura de redes y de las instalaciones, como ya también se ha visto acá en algunas de las presentaciones que han tenido las personas que se les ha invitado a participar en esta comisión. O sea, el delito requiere suspender al autor y en general no es un buen, o sea, que no vaya a desinhibir en el fondo lo que es la problemática, ¿no es cierto?, y la preocupación que debemos tener. Por lo tanto, eso es en general las aprehensiones que tenemos algún grupo de parlamentarios en torno a lo que es este artículo primero, ¿no es cierto?, de esta indicación sustitutiva. Muchas gracias, don Bernardo. Permítanme una pequeña aclaración. Yo voy a insistir en que no estamos creando ninguna pesquería, no estamos creando registros, no estamos inscribiendo a nadie, no estamos diciendo, ¿no es cierto?, dónde, cómo, cuándo, ¿no es cierto? Crear una pesquería es una situación absolutamente distinta. Lo único que nosotros estamos diciendo acá es que los pescadores artesanales que están inscritos en el registro, que con cualquier especie, puedan capturar cuando quieran, como puedan, donde sea, ¿no es cierto?, aquellos peces que andan libremente circulando, ¿no? Todo lo demás, todo el resto es una justificación para impedir que los pescadores artesanales puedan trabajar.
todo es una justificación. Aquí todo este tema, ¿no es cierto?, de incentivar el robo es falso, absolutamente. Nunca se ha probado, ¿no es cierto?, de que haya robos tan grandes o tan importantes que se anden rompiendo las redes, es absolutamente falso. Este tema de que los trabajadores se van a quedar, ¿no es cierto?, sin su fuente laboral, ya este discurso lo he escuchado no sé cuántas veces, ¿no? Demasiadas veces lo he escuchado, ¿no es cierto?, en esta sala y también lo he escuchado antes en las comisiones anteriores. La verdad es que lo que nosotros tenemos que decir es súper simple. Si estamos con los pescadores artesanales para que puedan hacer lo que siempre han hecho, lo que normalmente hacen, lo que habitualmente hacen, o si los llenamos de trabas, los llenamos de justificaciones para impedir que ellos puedan sacar los salmones que andan allí libremente y que van a seguir sacando. No entiendo, ¿no es cierto?, que vaya a ser una cosa distinta. Ese es el punto de la diferencia entre la indicación mía, ser clarito, ser concreto, ser tranquilo y decir, mira, los pescadores pueden capturar y no les va a pasar, ¿no es cierto?, no los van a infraccionar por esto, pero no estamos creando pesquería ni estamos haciendo nada, ¿no es cierto?, que complejice más la situación de ellos. Esa es la diferencia, pero naturalmente dependerá de ustedes lo que puedan hacer. No tengo la impresión de que nosotros sea bueno, ¿no es cierto?, que sea la autoridad una vez más la que autorice cuándo los pescadores pueden sacar unos salmones. O sea, no va a ser nunca, nunca. ¿No? O sea, vamos a seguir en la misma situación. Y eso no tiene ningún sentido. Este tema es, ¿no es cierto?, si nos atrevemos o no nos atrevemos. Ese es el punto. ¿Se podrá ir mejorando? Claro que se podrá ir mejorando. Me habría gustado, ¿no es cierto?, mucha más ayuda de ustedes, mucha más ayuda. No la tenemos una ayuda contraria, tenemos una ayuda para paralizar este proyecto. Pero bueno, es la situación. Eso, en mi opinión, no coloque una cara de sorprendente, cada uno puede dar su opinión. Yo creo, ¿no es cierto?, que me habría gustado, voy a decir, ¿no es cierto?, mucho más colaboración para cumplir con el propósito que nosotros queremos o tenemos. Y el propósito es que los pescadores de la 10ª, la 11ª o la 12ª puedan capturar los salmones, si nos puedan sacar los salmones. Si lo complejizamos, no va a ser así, ¿ya? No va a ser así. Está bien, yo no tengo un tema con ese, pero yo creo que eso aquí no están los ciertos, no se cumplen, no están los miedos, ¿no es cierto?, que se nos señala acá. Javier. Gracias, presidente. Yo creo que al colocar esto estamos a favor o en contra de determinado rubro o actividad, es colocar las cosas blanco y negro. Yo creo que nadie piensa en perjudicar a los pescadores artesanales en este momento. O sea, yo creo que todos queremos ayudar a que mejore las posibilidades y las perspectivas de todo tipo, sociales, económicas, culturales, de los pescadores artesanales. Yo creo que eso no está en discusión, porque quiero por lo menos aportar esto, y las discusiones son para ir viendo visiones que pueden ser distintas, pero a lo mejor no completamente 100% en una perspectiva. Pero a mí lo que me hace... usted asevera, por ejemplo, que esto los pescadores artesanales lo están haciendo. Está bien, y yo creo que puede ser así, y a lo mejor es así. Pero lo que yo no podría aceptar es que usted me diga que la inocuidad alimentaria y la trazabilidad del pescado, por ley nosotros la dejemos establecida. Porque eso no lo podemos demostrar nunca. Y si eso provoca un daño a la salud del ser humano, evidentemente que yo no puedo estar a favor de eso. Por eso, yo creo que hay algunas indicaciones que ha presentado el diputado Toá. Por ejemplo, que esa recaptura no pueda ser vendida, porque ¿cómo logras tú diferenciar algo que está contaminado, que tiene antibiótico, por decir algo? ¿Cómo el efecto que tiene en la salud humana, cómo lo comprueba? Esa es una situación que es real. Eso es indesmentible. Todo el resto podría ser discutible, pero esa no es posible de determinar, porque no se sabe si se escapó hoy día, se escapó hace 6 meses o hace recién media hora. Y eso puede estar ocurriendo. Pero una cosa es dejarlo establecido por ley. Y yo no... a mí no me tiene... Yo soy, de alguna manera, soy médico veterinario, y eso establecido por ley a mí no me convence. Pero sí me convence otra cosa, que también la incluye el diputado Toá, que los pescadores puedan pescarlo dentro del periodo con un contrato de prestación de servicio al precio de mercado. Porque eso sí te asegura un incentivo positivo para que efectivamente el pescador haga el trabajo y se lo entregue a la empresa que se le provocó el problema. Entonces hay una serie de cosas de visión. Entonces no me gusta esto de que
Yo estoy en contra entonces de los pescadores artesanales. No, yo no estoy en contra de los pescadores artesanales. Estoy a favor. Y eso no quiero que se me coloque en duda, por favor. Todo el resto podrá ser discutible, que uno sí, que otro sí, que quieren meterle pelos a la sopa o entrabar esto. Usted es libre de decirlo. Pero en esta parte, yo creo, de sanitaria, yo creo que no es posible. Gracias. Toa. Y de Camila Rojas. Gracias, presidente. Sobre este artículo, yo voy a apoyar la indicación sustitutiva del presidente de la comisión, porque creo que ahora lo que hay que priorizar es resolver la situación de los pescadores artesanales que viven una situación de incertidumbre, de falta de definiciones. Yo había presentado una indicación que voy a retirar, lo que no quiere decir que no voy a seguir trabajando en este tema, pero voy a buscar otro instrumento que lo pueda recoger de una manera que no invada este proyecto y no cree, porque la discusión de lo que yo he propuesto tiene complejidades que van a significar retrasar esto por un tiempo indeterminado. Sigo pensando que el tema de la inocuidad, creo que estamos muy atrasados respecto a otros países que han colocado este tema del control de los antibióticos como políticas nacionales de gran importancia, ascendente importancia, y creo que nosotros vamos a tener que preocuparnos de este problema. Por el hecho de aprobar este proyecto no podemos olvidarnos de esa otra situación, pero creo que este no es el momento, ni tal vez este es el lugar para legislar sobre esa materia. Gracias, presidente. Don Jaime, ¿deberíamos entender entonces por retirada la indicación? La 2. La 2. Camila. Ya. Ofrezco la palabra. Presidente. Leonidas. Disculpa que llegué tarde. A ver, sí, llegué harto tarde, muy bien. Yo aparezco firmando la indicación 1 y otras, pero como uno tiene derecho a pensar distinto, rectificar algunos temas, a mí me hace fuerza el tema de prohibir el consumo humano inmediatamente la pesca, pero no me hace fuerza prohibir la captura, independiente de la época del año, independiente en qué sector lo capturen, porque creo que no podemos seguir restringiendo el trabajo de los pescadores artesanales, pero sí me preocupa la cantidad de antibióticos y que se pudieran enfermar. Eso me preocupa. Entonces yo hago la distinción. Yo apruebo que se capture cualquier época del año, cualquier pescador artesanal, pero y la verdad me habría gustado que don Jaime hubiese mantenido su indicación, porque hacía fuerza lo que estaba planteando y lo que estoy planteando yo. Pero si no es posible, que ya la retiró, veremos otra fórmula. Pero eso es lo que yo pienso y de esa manera votaría, presidente. Gracias. Muchas gracias, Leonidas. Señor secretario, ¿cómo procedemos formalmente a la votación? Se pone en votación la indicación 1 al texto base. Luego, dependiendo del resultado, se pone en votación el artículo 1 sin indicación o con indicación en caso que se apruebe. Sí, Sí, porque es sustitutiva. De manera que si se aprueba, cae el artículo 1 en su texto original. Si no, se vota el artículo 1. En votación, entonces, la primera de las indicaciones que nosotros tenemos acá. Bernardo Verger. Don Bernardo Verger. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Don Boris Barrera. 1. La indicación 1. Berger Romero. Rechazo. Bernardo Berger. Jorge Brito. Javier Hernández. Don Pablo Prieto. Don Luis Rocaful. Doña Camila Rojas. Don Leonidas Romero. Don Alexis Sepúlveda.
don Jaime Toá, En contra. don Francisco Undurraga y don Gabriel Asensio. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en contra, 4 a favor, rechazada la indicación. Entonces, en votación, Sí, usted me lee, ahora, ¿no es cierto? en votación el artículo primero ahora. En votación artículo primero. Sí. A menos que si se quiera repetir de la misma forma pero al revés, se quiere aprobar 7 votos a favor y 4 en contra. Bueno, tomo la votación. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, a favor. Don Boris Barrera. El artículo, solo. Don Bernardo Berger. Don Jorge Brito. Don Javier Hernández. Don Pablo Prieto. Don Luis Rocaful. Doña Camila Rojas. Don Leonidas Romero. Don Alexis Sepúlveda. Don Jaime Toá. Don Francisco Undurraga. Don Gabriel Asensio. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Aprobado el artículo del texto base. Aprobado 8 por 2. Pasamos al segundo artículo. Vamos, señor secretario. Artículo segundo. Aquellas personas o grupos de personas. ¿Cuál va a leer que- ahora? La... Voy a leer el artículo después las Ya, indicaciones. perfecto. Aquellas personas o grupos de personas que ingresen a centros de cultivo de salmones con el objeto de apropiarse indebidamente de las especies en cultivo serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el artículo 440 del Código Penal. Hay una indicación del diputado Berger, Prieto, Undurraga, Romero para incorporar a su texto una modificación al artículo 137 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura en el sentido de incorporar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la siguiente oración. La sustracción de especies desde un centro de cultivo será sancionada con la pena establecida en el artículo 440 del Código Penal. Con la misma pena se sancionará la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares desde centro de cultivo. Por su parte, el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título de especies obtenidas en vulneración al referido artículo 70, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando yo hubiese dispuesto de ellas, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456 bis A del Código Penal. Don Bernardo. Sí, lo que pasa es que esta indicación en el fondo lo que hace es tipificar ciertas conductas de modo tal que le impone penas altas a quienes incurren en situaciones de robos de peces, por ejemplo. Y en el fondo la indicación también mantiene la misma pena que está propuesta por el presidente de la comisión del proyecto sustitutivo, pero la extiende a la ruptura maliciosa y a la figura del receptador, atacando de esta forma la cadena delictiva. En el fondo eso es lo que propicia, ¿no es cierto?, esta indicación. Don Bernardo, yo tengo una duda y muchas dudas con relación a el inciso que se le agrega más o menos al artículo que teníamos allí. Es el que dice, ¿no es cierto?, por su parte, el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título de especie obtenida en vulneración, ¿no es cierto?, del artículo 70 y los transporte, los compre, los venda, lo transforme o los comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, ¿no es cierto?, será sancionado con las penas tales y cuales. El problema es que no, yo creo que es un exceso, ¿no? Bueno, no sé. Que a veces son hasta malévolas o maliciosas, si podemos llamar así, en torno a llegar a extremos, digamos, en torno a lo que es la consecución de lo que se quiere hacer. Entonces, por eso, muchas veces lo que se quiere es proponer e imponer penas más altas a quienes incurren en situaciones de robo de peces y, como vuelvo a repetir, en lo esencial, la indicación mantiene la misma pena propuesta por el proyecto suyo, ¿verdad?, pero la extiende a la ruptura maliciosa y a la figura del receptador, atacando de esta forma toda la cadena delictiva. Don Jaime Toá. Presidente, coincidiendo con usted, presidente, de que
la última parte es súper compleja y difícil de aplicar. A lo mejor se podría estudiar de fundir ambas indicaciones, porque en la primera parte son coincidentes respecto a la tipificación y la sanción, y dejar la indicación que estamos viendo, dejarla hasta centro de cultivo, punto. Pero sería importante que el presidente, que es autor de las indicaciones, diera su opinión, pero yo me atrevo a proponer eso. Boris Barrera y Jorge Brito. Gracias, presidente. Bueno, yo también encuentro que es excesiva la medida, porque va incluso a castigar a la persona que a lo mejor va a comprar un pescado en la feria. Y además recordarles de que esto está incluido en el proyecto de modernización de Sernapec. O sea, lo que persigue también ese proyecto es más o menos lo que está abarcando aquí, entonces creo que sería un exceso. Eso. Muchas gracias, Boris. Jorge Brito. Presidente, creo que, y por su intermedio hago la pregunta a quienes serán expertos en la materia, abogados, pero el Código Penal ya contempla las figuras que sancionan el robo de la propiedad privada. De hecho, en calidad de cómplice, encubridor o autor, se sancionan distintos delitos, y acá en el artículo, el otro propuesto, en el 440 del Código Penal, las penas van entre 5 años y 1 día a 10 años. En consecuencia, creo que ya tenemos las figuras penales contempladas dentro del mismo código, y las penas que se le están proponiendo los otros articulados entre 5 años y 1 día y 10 creo que ya es suficiente para este tipo. No sé por qué debiese existir un agravante aún peor cuando se trate de una salmonera que cuando se trate de cualquier otro bien privado o cualquier otra empresa. Yo creo que en esas condiciones estaríamos haciendo una discriminación positiva a favor de los propietarios de esta industria en particular, siendo que creo que toda la propiedad privada debiese tener un igual trato, a menos que amenace justamente el interés del país. Gracias, diputado Brito. Voy a hacer una pregunta a los autores. ¿Puedo preguntar? No, yo no sé. No, lo que yo veo en la indicación de Berger y Romero, Prieto, Undurraga, es que claramente ahí tipifica 3 conductas, ¿ya? Y a lo que es el transporte, la venta, la transformación y comercialización de las especies, se le aplica una pena menor, ¿ah? De 61 días a 5 años. Ese podría ser, digamos, con una multa. Eso es lo que diferencia eso. Porque lo que está, digamos, buscando es clarificar claramente las 2 primeras conductas, que es sustracción de especies de un centro cultivo y al que con acción, con redes, ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoca o puede provocar el escape de ejemplares. Ahí se tipifica lo que tú mencionabas recién, el diputado que anteriormente hizo uso de la palabra. Entonces hay 3 conductas tipificadas claramente en esta nueva indicación, pero es decisión ahora de la comisión definir. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. Quiero preguntarle, ¿no es cierto?, a los autores de la indicación si podemos votar hasta centros de cultivos, porque yo creo que hay un más o menos acuerdo en esa primera parte sobre el tema de la ruptura maliciosa de redes, ¿no es cierto?, la acción que provoque o pueda provocar el escape. Eso yo creo que mejora mucho el artículo mío. Eso lo mejora mucho. Pero lo que lo empeora es después el otro juicio mío, cuando comienza el por su parte. ¿Es posible que podamos todos ponernos de acuerdo y votar hasta centros de cultivos favorablemente? ¿Se suprime entonces lo que sigue No, después del punto se seguido? suprimiría. Sí, se suprimiría si que... ¿Usted es autor? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece que podamos aprobarlo por unanimidad de esa forma? Así se acuerda. ¿Aprobado? Aprobado entonces por unanimidad, la forma como lo señalamos. ¿Ya? Aprobado por unanimidad. No me cuadra, presidente. A ver, momento. A ver,
Yo... diputado Roqueful, sobre una observación sobre lo que ya votamos, pero tenemos que... Sí, presidente, que estaba tratando de digerirlo y de poder asimilarlo a la propuesta que hizo el diputado Toá. Me refiero a que dice aquellas personas, grupos de personas que ingresan al centro de cultivo con el objeto de apropiarse. Objeto de apropiarse, romper redes, meterse... O sea, hay una serie de acciones que están acá. Entonces me da la impresión de como que estaríamos reiterando algo, repitiendo algo. Pero no hemos aprobado el artículo 2. El artículo 2 se entiende rechazado. Lo que se entendería por aprobado sería esta primera parte de la indicación presentada por Berger y otros socios. Esto es lo que entenderíamos. Este estaría rechazado. ¿Ya? Okay. Y entonces lo que habríamos aprobado es, dice, la sustracción de especies desde un centro de cultivo será sancionada con las penas tales y cuales, y con la misma la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape, ¿no es cierto?, de ejemplares. Eso es lo que estaría aprobado. ¿Ya? Ese es. Y la otra desaparecería, entonces, se entiende rechazada la otra. Muy bien, señor secretario. Seguimos entonces con el artículo tercero del texto base. Producido el escape de especies salmonídeas en un centro de cultivo, habrá una prohibición de captura de dicha especie en el área marítima de la región que corresponda, mientras dure el plazo que la empresa afectada tenga para su recaptura, de acuerdo a lo establecido en la norma respectiva. Hay una indicación en este artículo del diputado Toá. Para agregar el siguiente inciso segundo al artículo tercero del proyecto. Será obligación de la empresa afectada contar con uno o más centros de recepción para el acopio de los ejemplares de la especie recapturada. Don Jaime. Yo retiro la indicación, presidente, porque esos centros estaban en función de que todo lo capturado era para harina de pescado. Por tanto, ya no tiene razón de ser. Muy bien. Aprobado por unanimidad, entonces, el artículo tercero. Artículo tercero. Aprobado por unanimidad. Entonces, el artículo cuarto con su indicación. Incorpórase el siguiente inciso segundo al artículo 94 del literal B. A su vez, se deberá publicar de forma mensual información desagregada por empresa y centro de cultivo sobre la cantidad y clase de antibióticos utilizados y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha, si la hubiese en ese mes. Hay una indicación del diputado Berger y Romero para modificar su artículo cuarto en el siguiente sentido. A. Intercalar a continuación de B la frase de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Y B, para reemplazar la frase de forma mensual por al final de cada ciclo productivo la. Y C, para eliminar la frase si las hubiera en ese mes. Ofrezco la palabra. Diputado Berger. Esta indicación va en la línea y dice relación con la periodicidad con que se van a tener que cumplirse la obligación de informar con la aplicación de los antibióticos para en los centros de cultivo, y en el fondo para que se haga al final de todo el proceso y no informarse más periódicamente por el tema de la operatividad, ¿no es cierto?, que pueden tener quienes trabajan en Cernapesca. O sea, tenemos ciertas dudas en torno a lo que es poder, ¿no es cierto?, entregar la información mucho más con más periodicidad que al hacerlo a lo que es al final de lo que es el proceso, ¿no es cierto?, productivo. Yo entendería que no habría discusión con aprobar la letra A de la indicación, no, porque se incorpora, ¿no es cierto?, solamente una ubicación, ¿no es cierto?, la frase que esto está en la Ley General de Pesca y Acuicultura. La discusión, por lo tanto, se produce es que si la información se tiene que entregar mes a mes, como nos había pedido, ¿no es cierto?, la ONG Oceana cuando nos habló acerca del tema de los antibióticos, o dice al final de cada ciclo productivo. Al final de cada ciclo productivo escuché el otro día que eran más o menos 14 meses, 18 meses aproximadamente, ese era el final del ciclo productivo. Entonces, pero lo que...
Entonces ofrezco la palabra sobre eso. Alexis. ¿Alexis? Sí, llegó. Gracias, presidente. Don Roca, ¿cómo está usted? Mi consulta es si los que tienen que publicar son las empresas, entiendo, ¿no? Esta información. Toda la información la entregan las empresas mes a mes, se entrega al Cernapesca y esa es la información que tendría que irse publicando. Pero la obligación de publicar es de Cernapesca. Entonces el problema es si Cernapesca lo puede hacer cada mes o si tiene que hacerlo cada 14, cada 16 meses, dependiendo, ¿cierto?, del fin del ciclo productivo. Alexis, continúe con la palabra. Entonces, la empresa entrega un informe mensual a Cernapesca, por lo tanto la dificultad técnica de publicarlo es básicamente ninguna, porque el trabajo viene hecho eventualmente por las empresas. ¿Qué nivel de procesamiento? ¿Le veo harto al tema informático? Yo, en cambio, no le pego al tema informático, pero sí sé que esto implica un procesamiento de la información que se entrega, porque significa publicarlo en la página web y que quede en un ambiente amigable para que cualquier persona lo pueda discernir, porque si nosotros colocamos nuestras planillas que son interminables y que dicen la cantidad de antibiótico que se coloca por cada balsa jaula, sinceramente esa información solamente la van a poder emplear determinado tipo de personas y no todos. No sé si se me permite, para complementar la información, los ciclos productivos va a depender de la especie. En el caso del cojo, por ejemplo, son 9 meses, 9 a 10 meses máximo. En el caso del salmón atlántico son entre 14 meses a 16 o 18 meses. Ahora, acá, independientemente de que efectivamente Cernapesca para publicar esto tiene que procesarlo para ponerlo, como decía, en un formato amigable para el lector, aquí también no tan solo se está pidiendo el tema de los antibióticos, sino que los antibióticos, para que tengan algún efecto respecto a quién va a hacer los análisis, va asociado a la mortalidad y la biomasa. La biomasa es información de producción. En el mundo, hoy día está desarrollándose Aquasur, los otros países entregan esta información, pero nunca en forma inmediata, porque eso le da información a sus competidores. Entonces, por eso que también se plantea que es un tema de procesamiento de información, pero también es un tema de información estratégica para los mismos productores. Entonces, nosotros no estamos negando la información, sino que simplemente decir que se entregue al final del ciclo productivo y no mensualmente, atendido lo que acabo de señalar, que serían esas las razones. La última vez para que terminemos el diálogo, Alexis y después Camila Rojas. No, lo que pasa es que parecería razonable, a propósito del primer punto, de la complejidad de la información o de la reserva de la información, que es otro punto, no lo indicas también. Con tu micrófono, por favor. Ahora sí. Sobre la condensación de la información, vía instructivo reglamento, se puede pedir a las empresas que la entreguen en la forma en que requiera el servicio de Cernapesca para poder publicar. O sea, es un tema administrativo, yo diría que bastante sencillo. Uno solicita la información bajo ciertas condiciones y evitar que obviamente ese nivel de procesamiento mayor recaiga como pega administrativa en la institución. Depende de cómo yo solicito la información. Sobre lo último, el tema de la reserva, eso no lo entendí bien, que podría ser atendible. Lo que pasa es que para mí, y ahí hago la aseveración, y a propósito de las exposiciones que tuvimos, no es lo mismo saber todo lo que se le aplicó eventualmente a un salmón en todo su periodo completo, que eventualmente los impactos que pudo tener en algunos meses. Esto inclusive tiene que ver con los escapes. No es lo mismo que el salmón, lo decían, pasan, no sé, 2 o 3 semanas que no se le aplican antibióticos, se puede escapar y si es capturado no produce daño a las personas. No es lo mismo que se escape justo en el mes en el cual más se le colocaron los antibióticos. No sé si lo explico bien. Por lo tanto, es una información relevante que podría estar. En términos concretos, la información está. La posibilidad de solicitar su procesamiento para la dificultad de publicarla está en las atribuciones de Cernapesca. Yo creo que es un tema bastante sencillo. Si a mí me lo preguntan, he visto temas mucho más complejos. El tema de la reserva sería lo único que eventualmente no me lo logro explicar y sería bueno poder entenderlo bien.
Yo no hablé de reserva en términos de que la información no se entregue mes a mes. La información se entrega mes a mes. Lo único... No, es que a lo que voy yo es que quiero aclarar un punto. Igualmente se daría la información que se entrega mes a mes, es decir, en el momento en que se ha incorporado la dosis. Si lo único que nosotros estamos diciendo es que la publicación no se haga mes a mes. Ya, no sé si me explico. La empresa entrega su información mes a mes y eso lo guarda Senapesca, lo tiene en procesamiento y lo puede entregar. Si lo único que se está diciendo es que como está asociado también al nivel de biomasa y mortalidad, que eso se entrega al final del ciclo, pero igualmente se va a saber la información que se ha tenido durante todos los meses. Lo mismo que ocurre cuando nosotros se produce un escape de salmones, nosotros tenemos la información de las últimas aplicaciones que ha habido de antibióticos. Entonces no se trata de no tener o que no se va a acceder a esa información, sino que es el momento en que se puede entregar esa información. Esa es no sé si me estoy explicando. La empresa entrega la información mes a mes. ¿Cuánto dosis le di en enero a los pescados, en febrero a los peces, en marzo? Como está la norma, ustedes dicen, se entrega la información en enero y se publica inmediatamente, se entrega la información en febrero y se publica inmediatamente. Pero eso como va asociado también a la producción, lo que están produciendo cada una de las empresas. Es ahí donde yo no hablo de reserva, porque si aquí determinan que esto se publique, ya no va a ser reservado. A lo que voy yo es que a nivel mundial este tipo de información se considera estratégica desde el punto de vista económico y los países la entregan, pero nunca inmediatamente o automáticamente. Entonces, esa es la diferencia que estamos haciendo. Nosotros entregaríamos la información respecto de todos los meses, solamente que se entregaría en una sola oportunidad al final del ciclo productivo respecto de todo lo que pasó, o bien, si ustedes dejan la indicación como está, sería automático. Se ingresa la información a Senapesca, inmediatamente se publicaría lo que está pasando ese mes. Como nosotros, o como está planteada la indicación, es que se ingresa mensualmente, pero no se publica inmediatamente, sino que se publica al final del ciclo. Muy bien, no sé si me diputada expliqué ahí. Camila Rojas, don Jorge Brito y don Luis Rocafú. Sí, solo para que quede claro, la información es de carácter estratégica para las empresas, para cada empresa, o bien para el grupo de empresas respecto de la competencia internacional. Es lo segundo. Presidente, que creo que en este caso en particular, en torno a si es información estratégica o no, hay dictámenes de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema en que dicen que esta información no viene a ser estratégica. Ahora, si queremos dar un debate en torno a eso, le podríamos dedicar... Si tu micrófono se apagó. Ahora, si quiere... Otra vez. ¿Puedes hacerlo? Perdón. Ahí sí. Ahora, si quisiéramos, y me refiero al rol de la Corte del 34.432, en donde se rechazó el recurso de queja que intentaba establecer que esa información no era que era estratégica, digo. Ahora, el tema que hay acá es que en todos los servicios públicos la tendencia es a transparentar la información con la cual se cuenta. Eso es algo global. Yo todos los meses puedo saber cuál es el nivel de ejecución presupuestaria de todos los municipios del país, todos los meses puedo saber cuáles son los datos que manejan en distintas. Entonces, si que hay que hacer esfuerzo o no en torno a eso, es si que consideramos que son legítimos o no, o son suficientes los intereses. Y yo creo que es suficiente, es legítimo y es necesario que el consumidor pueda acceder a la información en torno a qué es lo que qué es lo que está haciendo. Probablemente si nosotros tuviésemos un nivel de uso de antibióticos como tienen los otros mercados internacionales, esto no nos aproblemaría y no estaríamos legislando en torno a esto. Pero dado que nos preocupa y dado que tenemos, y yo particularmente tengo bastantes dudas en torno a la responsabilidad medioambiental y sanitaria de la industria del salmón, es que creo que hay que transparentarlo para poder, así como en algunos términos se resguardan los intereses del productor, en algunos términos también puede resguardar los intereses del consumidor, presidente. Diputado Brito, sí, claro. Presidente, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el diputado Brito, o sea, Senapesca por algo está avanzando en levantar esta información, en establecer un plan de uso, mejorar los planes de uso de los antibióticos, en
Este no es un tema en que nos estemos negando en transparentar la información. Lo que dijo la Corte de Apelaciones precisamente respecto de los ciclos productivos. O sea, dijo que no era estratégica en la medida en que se entrega por ciclo productivo. Y en eso el Consejo para la Transparencia ha ido más allá, no ha entregado esta información por empresa. Entonces, por eso se ha llegado a la Corte de Apelaciones, porque el Consejo para la Transparencia ha estimado que la información, por ejemplo, de producción, que en este caso es biomasa, es estratégica y le permite al Cernapesca, le ordena al Cernapesca de negarla, ya porque la consideró estratégica. Aquí se está hablando de información de biomasa, mortalidad y antibióticos, no solamente antibióticos. En segundo lugar, el comentario que hacía la diputada, o la pregunta que hacía la diputada Camila Rojas, es que se me vino a la mente el nombre de la otra diputada Camila, por eso me... No, Flores Vallejo me había acordado de la otra diputada, Vallejo. No, sí, de esa me había acordado, no de la otra, perdón. Efectivamente, acá no se trata tan solo cuando estamos entregando aquí la información de antibiótico. Para que tenga un sentido, la información tiene que ser asociada a la producción, y ese es el punto que incluso el Consejo para la Transparencia no ha otorgado esa información. No estamos diciendo que no se publique, insisto en ese punto. El punto es la oportunidad. Si se entrega mensualmente cuando está produciéndose el hecho de mercado que es relevante para la libre competencia, o si se entrega al final del ciclo. Eso es todo lo que estamos señalando en favor de esta indicación que está acá. Diputado Luis Rocaful. Yo voy a insistir en el punto, porque discúlpeme, pero yo lo que entendí, lo que usted último está diciendo, si es relevante o no es relevante la estrategia para competencia. En primer lugar, estamos en un mundo donde cada día los procesos son más transparentes, y que el consumidor se siente con el derecho de saber y de manejar todos los atributos de un producto. En este caso, yo creo que en función de eso debiéramos, sí, yo sé que cada uno tiene su punto de vista, estoy tratando de poder aclarar las cosas, tratando de poder ya yo mismo aclararme que respecto a la transparencia de las cosas y respecto a lo que hoy día Cernapesca maneja, porque me da la impresión, y eso es lo que yo dejo de sus palabras, es que como que Cernapesca guarda la información. Ese es el tema. Entonces, a mí me parece que hoy día debiéramos estar al tanto de todos los antecedentes respecto a todos los procesos químicos que viven los productos. Yo creo que es el punto. Y en ese sentido es que la información debe ser totalmente transparente y debe ser obviamente con mayor razón mensual, porque creo que en por ciclo se pierde la información. Gracias, presidente. Diputado Jorge Brito. Presidente, es que si de parte del servicio hubiera por lo menos, creo, dado los antecedentes, voluntad de poder transparentar esta información, no estaríamos discutiendo esto. Pero Oceana estuvo 5 años solicitando esta información y tuvo que gastar un dineral en un proceso, en la Corte, después en la Corte de Apelaciones, después en la Corte Suprema. Yo solo quiero recordar los 5 supuestos de la competencia perfecta. Libre concurrencia, es decir, muchos compradores y muchos vendedores, homogeneidad del producto, ausencia de barreras de entrada y de salida, e información perfecta y gratuita. Acá lo que estamos haciendo es facilitar la competencia perfecta, si nos gusta la competencia perfecta. De lo contrario, lo que estamos haciendo es resguardar los intereses de un productor, ignorando de que el consumidor tiene ese mismo derecho a conocer cómo se está produciendo, con lo cual él se alimenta. Entonces, en eso, presidente, yo solicitaría por su intermedio, si es posible, también pasar a votación. Muy bien. Don Jaime. Muy breve, presidente. El diputado Brito casi dijo lo que yo iba a decir. Creo que no se puede igualar la defensa de los legítimos derechos de una empresa con los derechos del consumidor, sobre todo cuando afectan a la salud del consumidor. Entonces a mí me parece que resguardar otras cosas sí, inversiones, alianzas estratégicas, políticas de mercado, pero no transparentar oportunamente el consumo de antibióticos no me parece que sea aceptable. Muchas gracias. Don Alexis Sepúlveda, y votamos. Bueno, no logro todavía, entiendo la información que pueda ser estratégica para la industria, para las empresas, pero no logro hacer la separación, porque lo que nos interesa, por cierto, es poder conocer el nivel de antibiótico que
que eventualmente se le están aplicando los salmones. Y si hay ahí un tema con la biomasa, con la producción, yo entiendo que eso es medianamente conocido, o es algo que manejan en secreto la salmonera, decir, mira, yo en realidad no cuento cuánto va a ser mi producción o cuánto yo estoy criando, son datos como muy reservados. Y la otra, si son datos que entregan las empresas mensualmente, que los tienes en la pesca, pregunto, yo a propósito por la ley de transparencia, si solicito a los 10 días, mes a mes, ¿puedo tener esa información? No, está prohibida porque por el fallo de la... Perdón, si lo pudiera... Eso. Si lo, por lo tanto, no hay información pública. A ver, es que yo... Sí, por favor. Se apagó el micrófono ahora. Ahí. A ver, la información que se entrega a Cernapesca es pública en principio, pero cuando es una información que tiene que ver, que no ha sido respaldo de un acto administrativo, cuando usted entrega la información mes a mes y eso todavía no da lugar a un acto administrativo, tiene que, si tiene relación con un derecho de un particular, tiene que preguntarse al particular si se opone o no a la entrega de esa información. Nosotros la podemos entregar. Y de hecho, hay empresas que no se han opuesto a la entrega de información y se ha entregado la información acerca del uso antibiótico. Pero hay empresas que se han opuesto a esa entrega y es por eso que finalmente esto llega al Consejo para la Transparencia y finalmente ha llegado en ciertos casos a la Corte de Apelación e incluso de queja a la Corte Suprema. Ese es nosotros, en la medida en que esto no se declare público por la ley, tenemos que aplicar ese procedimiento de oposición. En la medida en que se declare público por la ley, nosotros no tendríamos que aplicar ese procedimiento de oposición. Si aquí la única discusión, y Cernapesca, la información está por entregarla. No hay aquí un afán de esconder la información, sino que hoy día está el procedimiento de la ley 20.285, que es la que nosotros aplicamos. Aquí lo que está en discusión y que ustedes simplemente tienen en discusión es la periodicidad con la que se publica. Debo decir que la información hoy día se publica, de acuerdo al 94 de la ley, cada 6 meses el uso de antimicrobianos por la industria salmonera, pero no con la especificidad que se señala acá. Aquí lo que se está tratando de hacer simplemente es darle especificidad y en ese contexto, si así se determina, si va a tener que ser publicado. Muchas gracias, señor secretario. En votación. Letras B y C. Votamos la letra B y C, entendiendo que la letra A la incorporamos por unanimidad. Así es. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Don Boris Barrera. Don Bernardo Berger. Don Jorge Brito. Don Javier Hernández. Don Pablo Prieto. Don Luis Rocaful. Doña Camila Rojas. Don Leonidas Romero. Don Alexis Sepúlveda. Don Jaime Toá. Don Francisco Undurraga y don Gabriel Asensio. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en contra, 2 a favor, 2 abstenciones, rechazada. Rechazada la indicación. Entonces votamos el artículo. El artículo tal cual. Vamos a votar entonces el artículo, el cuarto. El artículo cuarto se vota. Tal como está. Tal como está. No, con la A. Con la A. Perdón. Sí, pero es una modificación formal. Artículo cuarto. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Don Boris Barrera. Don Bernardo Berger. Don Jorge Brito. Don Javier Hernández. Don Pablo Prieto. Don Luis Rocaful. Doña Camila Rojas. Don Leonidas Romero. Don Alexis Sepúlveda. Don Jaime Toá. Don Francisco Undurraga. Don Gabriel Asensio. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor, 2 en contra. Aprobado el artículo cuarto. En el artículo quinto, nosotros tenemos 3 indicaciones. Yo no puedo poner en votación la de Berger y Romero, porque no se relacionan con el artículo quinto al que yo señalaba, porque en ninguna parte aparece el se podrá exceptuar de esta prohibición, salvo en el artículo 70 al que ustedes hicieron referencia. No se refiere al artículo 6, no tiene nada que ver, eso no lo voy a poner en votación. La votación de la número 7 del diputado Toá entiendo que está retirada con la otra. Y la 7 y la 8 yo creo que podríamos ponerla en votación.
Esa de que, por último, las empresas que administran un centro de cultivo deben mantener actualizada una declaración sobre las condiciones de seguridad de sus instalaciones, bajo la forma y condiciones que fija un reglamento dictado. Tengo una duda con el que nosotros no podemos establecer lo del reglamento, ¿ya? Habría que votar el artículo 5º primero, presidente. Pero en el octavo, aquí, nosotros no podemos establecer que se fije un reglamento dictado por la autoridad competente. Yo tengo la impresión de que esta sería inadmisible. No me parece. ¿No? Es un reglamento de ejecución. Bueno, señor, ya. Es un reglamento de ejecución de la ley. Entonces, ¿le parece que votemos el artículo 5º con la indicación del diputado Toá, la del número 8? Leonidas, por favor. Que don Jaime, perdón, el diputado Toá no se ha pronunciado si la mantiene o no. ¿Mantienes la número 8? Sí, se ha pronunciado, Ya. don Leonidas. Se mantiene. Estamos a 2 minutos del vencimiento, presidente. Va a prorrogar. El silencio es sin afirmación. ¿Le parece que votemos el 5º más la 8 y después votamos el artículo 6 y terminamos el proyecto? ¿Le parece? Pero Vamos. la 9 toda. La 9. Sí, está bien, la 9 toda. ¿Ya? Vamos en la votación entonces. ¿Les parece si aprobamos por unanimidad el 5º más la indicación de toda? ¿Les parece? ¿Sí? Aprobado entonces por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Y entonces, el artículo 6 no tiene indicaciones. ¿Le parece que podamos aprobar por unanimidad el artículo 6? Aprobado por unanimidad. La indicación del diputado Toá. El diputado Toá, ¿no es cierto?, dice que el siendo titular de una concesión o autorización de acuicultura falsamente declarar o denunciar un escape de especies de cultivo confinadas será condenado con presidio menor, y ahí están, ¿no es cierto?, las condenas, y de igual forma, si resultara condena por los hechos descritos, caducirá la concesión de conformidad al artículo 106 de la ley. ¿Les parece? Por unanimidad. Aprobada también. Diputado informante. Diputado informante. Bernardo Berger. Sí. Don Bernardo. Don Bernardo Berger. Diputado informante. Diputado. Con ganas, con fuerza. La democracia. Siendo las 15:30 por haberse cumplido el motivo de la sesión. ¿Diputado Berger? Sí, sí, claro. Por nómina le estaría correspondiendo. Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Pedro Pablo, ya. Se levanta la sesión.